Introducción: El viaje del corazón, de la crisis al triunfo. En el corazón palpitante de una bulliciosa ciudad, donde el ritmo de la vida diaria se entrelazaba con la fragilidad de la experiencia humana, se desplegaba un relato notable. El viaje del corazón, de la crisis al triunfo, lleva a los lectores en un profundo recorrido a través de los eventos que alteraron para siempre el destino de un hombre llamado el Sr. Johnson. Ubicado en el escenario de un restaurante acogedor, adornado con suaves luces y la promesa de momentos compartidos, la historia comienza de manera aparentemente inocua, con el Sr. Johnson inmerso en la simple alegría de cenar con su familia. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la sinfonía de risas y camaradería da paso a un momento angustiante de crisis. Un repentino dolor en su pecho desencadena una serie de eventos que alterarán para siempre el rumbo de su vida. Mientras el Sr. Johnson lucha con el dolor inesperado y la realización de un ataque al corazón, su familia se une a su alrededor. Su preocupación y determinación reflejan los profundos lazos que los unen. La llegada de los paramédicos se convierte en un faro de esperanza, dando inicio a un sentido de urgencia que impulsa al Sr. Johnson al corazón de un concurrido departamento de emergencias. En los capítulos subsiguientes, la narrativa se adentra en las complejidades de la atención médica y la capacidad del espíritu humano para resistir. A través de descripciones vívidas y emociones cercanas, el lector acompaña al Sr. Johnson a través de una batería de pruebas que buscan descifrar las complejidades de su enfermedad. La habitación del hospital, con su mezcla de precisión clínica y atención compasiva, se convierte en un santuario donde los momentos de reflexión se entrelazan con la presencia tranquilizadora de sus seres queridos. El viaje del corazón es una historia que entreteje hábilmente las experiencias individuales y colectivas que moldean el viaje de la recuperación. El lector es testigo del poder transformador de los profesionales médicos a medida que colaboran con los pacientes y sus familias, navegando por el laberinto de las crisis de salud con experiencia y empatía. Desde las discusiones sobre las opciones críticas de cirugía hasta los momentos decisivos antes de entrar en el quirófano, la narrativa captura la esencia de la vulnerabilidad humana y la fuerza forjada en momentos de adversidad. La cirugía cardíaca, el evento climático de la historia, se retrata con detalles minuciosos y una emoción conmovedora. Los lectores son transportados al quirófano, donde la dedicación y precisión del equipo médico despiertan un profundo sentido de asombro y admiración. A medida que el corazón del Sr. Johnson experimenta su transformación, el lector se convierte en un observador íntimo de una trama narrativa que encapsula la esencia de la resiliencia, la esperanza y el triunfo del espíritu humano. El viaje del corazón, de la crisis al triunfo, es más que una historia, es una exploración de los hilos intrincados que unen los momentos de vulnerabilidad de la vida con la resiliencia que emerge en medio de la adversidad. Es una celebración de la experiencia médica y las conexiones humanas que inspiran a las personas a superar sus desafíos. Esta narrativa sirve como recordatorio de que, dentro de la delicada danza de la vida y la salud, yace una tela de experiencias que define nuestro viaje y, en última instancia, da forma a nuestros triunfos. Capítulo 1. Un momento aterrador. En el vibrante corazón de la ciudad, donde el ritmo de la vida cotidiana se entrelaza con la fragilidad de la experiencia humana, vivía un hombre llamado el Sr. Johnson. Parecía un día cualquiera con su familia reunida en un restaurante acogedor, disfrutando de la sencilla alegría de compartir momentos juntos. Las risas y las conversaciones llenaban el aire,
creando un telón de fondo para un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, como a menudo sucede, el destino tiene la costumbre de tejer su historia en los momentos más inesperados. En medio de la algarabía de la cena, un intruso insidioso hizo su aparición silenciosa, un agudo y punzante dolor en el pecho que lo asió como un tornillo invisible. La respiración agitada y el agarrarse el pecho con fuerza transformaron su rostro de la alegría a la confusión y el miedo. Al lado de él, su familia, compartiendo la mesa y su trayecto de vida, se movilizó con un propósito unido: proteger, ayudar y salvar. El pánico se mezcló con la determinación mientras pedían asistencia médica, y pronto, la cacofonía de las sirenas rompió la tranquilidad de la noche, marcando la llegada de una ambulancia que sería su salvavidas. En cuestión de momentos, los paramédicos llegaron a la escena, equipados con herramientas, conocimiento y compasión. Su evaluación rápida reveló un corazón bajo tensión, un ataque al corazón en curso. El tiempo pendía en un delicado equilibrio mientras trabajaban rápidamente, estabilizando al señor Johnson y transportándolo en una camilla. El cálido ambiente del restaurante se desvaneció en segundo plano a medida que la urgencia de la situación tomaba el escenario, una carrera contra el tiempo para llegar al refugio de la atención hospitalaria. Mientras la ambulancia se abría paso por las calles de la ciudad, su sirena aullando, el señor Johnson se aferraba a un frágil hilo de esperanza, entrelazado con el apoyo de su familia y la experiencia de los paramédicos. La imponente fachada del hospital emergió en el horizonte, un símbolo tanto de refugio como de incertidumbre. Admitido en el concurrido departamento de emergencias, el viaje del señor Johnson desde la angustia hasta la recuperación oficialmente comenzó. En los capítulos que se desarrollan, seremos testigos de la extraordinaria trama de la vida humana entrelazada con los hilos de la ciencia médica, la compasión y la resiliencia. Desde la variedad de pruebas realizadas para descifrar el enigma de su enfermedad hasta la decisión de someterse a una cirugía cardíaca crítica, viajaremos junto al señor Johnson, recorriendo los pasillos del miedo, la esperanza y la incansable búsqueda de los preciados momentos de la vida. Este capítulo 1 revela la transformación de una noche ordinaria en un punto de inflexión, donde lo cotidiano da paso a lo extraordinario. Frente a la incertidumbre, un hombre y su familia se encontraron unidos en un desafío que nunca esperaron. Pocos sabían que este sería el prólogo de un viaje extraordinario, uno que los llevaría a través del laberinto de hospitales, pruebas y, en última instancia, al triunfo de un corazón que late. Capítulo 2. Carrera hacia el hospital. En medio de la bulliciosa rutina del hospital, el señor Johnson se encontraba en una camilla, rodeado de profesionales médicos que actuaban con precisión y determinación. Los monitores emitían pitidos rítmicos que trazaban el pulso de su vida, y las conversaciones apresuradas llenaban el aire mientras los médicos y las enfermeras evaluaban su estado con concentración. El ambiente estaba imbuido de un propósito claro: salvar la vida del señor Johnson. Los paramédicos, con su uniforme de competencia, se habían asegurado de que su llegada al hospital fuera lo más fluida y segura posible. La transición desde el caos del restaurante al ambiente controlado de la sala de emergencias se había producido sin contratiempos, pero la urgencia persistía. Los médicos y enfermeras que rodeaban al señor Johnson se presentaron con palabras amables y sonrisas tranquilizadoras. Estaban allí para cuidar de él, para tomar las riendas de su salud y ofrecer consuelo en medio de la incertidumbre. Cada uno desempeñaba un papel esencial en este capítulo crítico de su vida,
donde cada segundo era valioso. Mientras los médicos continuaban con su evaluación, el señor Johnson se encontraba en un limbo entre el miedo y la esperanza. Sabía que estaba en buenas manos, rodeado de profesionales de la salud que estaban decididos a devolverle su salud. Sin embargo, la inmediatez de la situación no dejaba espacio para la complacencia. El tiempo seguía siendo un factor crucial, y cada minuto que pasaba contaba. Finalmente, el equipo médico trasladó al señor Johnson a una habitación privada. La sala de emergencias, con su ajetreo y agitación, quedó atrás, y el señor Johnson se encontró en un espacio más tranquilo, destinado a una evaluación más detallada y un tratamiento cuidadosamente planificado. Los monitores y las máquinas que rodeaban su cama eran un recordatorio constante de la seriedad de su situación. La presencia constante de su familia proporcionaba un ancla de apoyo emocional en medio de la tormenta. La preocupación en sus rostros se mezclaba con una determinación férrea mientras esperaban noticias y buscaban soluciones. La sala de emergencias, una vez un lugar de urgencia y crisis, se había transformado en un refugio de esperanza y atención. Este capítulo 2 marcó una transición, desde el dramático evento en el restaurante hasta el inicio de la atención médica intensiva en el hospital. Fue un recordatorio de la importancia de la rapidez y la eficacia en situaciones de emergencia, así como un tributo al compromiso inquebrantable de los profesionales de la salud que luchan por preservar la vida. Capítulo 3. Muchas pruebas. Dentro del abrazo estéril del departamento de emergencias del hospital, el señor Johnson se encontraba en medio del caos controlado de profesionales médicos que se movían con precisión. Los pitidos de los monitores, las conversaciones en voz baja y el tintineo de equipos médicos formaban una sinfonía de curación que envolvía el espacio. Era un reino donde la ciencia y la compasión danzaban en armonía. Mientras la camilla del señor Johnson se desplazaba hacia un área más privada, un equipo de médicos y enfermeras comenzó rápidamente sus evaluaciones. Con voces suaves y sonrisas tranquilizadoras, se presentaron, creando una atmósfera de comodidad que actuaba como un bálsamo reconfortante para los nervios del señor Johnson. En medio del torbellino de actividad, su presencia se erigía como un testimonio del poder humano para brindar consuelo en momentos de incertidumbre. Las pruebas comenzaron, una serie de herramientas y procedimientos diagnósticos diseñados para desentrañar el misterio de la dolencia del señor Johnson. El primer paso fue un análisis de sangre, una prueba aparentemente simple pero crucial que proporcionaría información valiosa sobre el funcionamiento interno de su cuerpo. La sensación momentánea de la aguja se eclipsó rápidamente por la determinación colectiva de descubrir la verdad. A continuación vino el electrocardiograma, ECG, un procedimiento que involucraba la colocación de electrodos en el pecho del señor Johnson. Los cables se conectaron a una máquina que registraba la actividad eléctrica de su corazón, capturando su ritmo y señales en patrones intrincados. La impresión del ECG reveló una instantánea de la danza de su corazón, una danza que había tropezado momentáneamente, desencadenando los eventos que lo habían llevado a este momento crucial. Los médicos compartieron sus hallazgos con el señor Johnson, traduciendo el lenguaje complejo de la medicina en términos comprensibles. Explicaron que las pruebas habían revelado un ataque al corazón, causado por arterias bloqueadas que impedían un flujo sanguíneo suficiente hacia el músculo cardíaco. La habitación parecía volverse más silenciosa a medida que el señor Johnson asimilaba la gravedad de su condición,
la presencia de su familia como un salvavidas de apoyo. Más allá del ECG y los análisis de sangre, el equipo médico llevó a cabo evaluaciones adicionales. Un ecocardiograma proporcionó una visión visual del corazón del Sr. Johnson, utilizando ondas sonoras para crear imágenes detalladas de su estructura y funcionamiento. Le siguieron pruebas de esfuerzo, que evaluaron la respuesta de su corazón a la actividad física. Cada prueba era una pieza del rompecabezas, encajando lentamente para formar una imagen completa de su salud. En medio de las pruebas, los profesionales médicos permanecieron como una fuente constante de orientación y empatía. Respondieron a las preguntas del Sr. Johnson, ofrecieron consuelo y compartieron el camino a seguir. Sus esfuerzos encapsularon la esencia de la atención médica, una combinación de ciencia y humanidad, un delicado equilibrio entre lo técnico y lo emocional. A medida que el capítulo 3 se desenvolvía, las pruebas no solo ofrecían información sobre la condición del Sr. Johnson, sino que también servían como un puente entre el ámbito médico y el ámbito de la experiencia humana. Cada procedimiento llevaba consigo una mezcla de anticipación, esperanza y aprehensión, mientras esperaba las respuestas que allanarían el camino para su viaje hacia la recuperación. Capítulo 4. Ingresado al hospital. Con el telón de fondo del ajetreo y la actividad constante del departamento de emergencias, la historia del Sr. Johnson dio un giro significativo a medida que lo trasladaron a una habitación privada del hospital. La transición marcó el inicio de una estadía de una semana, un periodo de observación, curación e introspección. La habitación del hospital, vestida con sábanas limpias y una ventana que ofrecía vislumbres del mundo exterior, se convirtió en el refugio temporal del Sr. Johnson. Los equipos médicos que ocupaban el espacio eran un recordatorio constante de la intrincada red de tecnología y experiencia que lo rodeaba, una presencia tranquilizadora en su camino hacia la recuperación. Enfermeras, con sus amables sonrisas y atención atenta, ingresaban a su habitación periódicamente, verificando sus signos vitales y asegurándose de su comodidad. La familia del Sr. Johnson, una fuente constante de apoyo, se adaptó al ritmo de la rutina hospitalaria. Sus visitas aportaban un sentido de familiaridad, una conexión con el mundo exterior que trascendía las paredes estériles de la habitación. La risa y las historias se entrelazaban con las conversaciones sobre el camino a seguir, creando un tapiz de amor y unidad que servía como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Durante su estadía en el hospital, el Sr. Johnson tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su salud y el viaje de su vida. El tic-tac del reloj en la pared parecía hacer eco del paso del tiempo, un recordatorio de la naturaleza efímera de los momentos y la importancia de apreciar cada latido. En los momentos de soledad, reflexionaba sobre la importancia de esta experiencia, prometiendo priorizar su salud y abrazar la segunda oportunidad que se le había brindado. Los profesionales médicos continuaron monitoreando el progreso del Sr. Johnson, ajustando su plan de tratamiento según fuera necesario. La información recopilada de las pruebas iniciales sirvió como una brújula, guiando las decisiones que darían forma a su camino hacia la recuperación. La habitación del hospital, una vez un lugar de incertidumbre, se transformó en un santuario de esperanza, un capullo de curación donde todos los esfuerzos se dedicaban a su bienestar. A medida que los días se convertían en noches y el ritmo de la rutina hospitalaria se convertía en una melodía familiar, la fuerza del Sr. Johnson regresaba gradualmente. El dolor que alguna vez había agarrado su pecho comenzó a disminuir,
reemplazado por un sentimiento de gratitud por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Cada amanecer anunciaba una nueva oportunidad, un recordatorio de que cada día era un regalo y que estaba rodeado del amor de su familia y la experiencia de su equipo médico. Con cada día que pasaba, la habitación del señor Johnson se convertía en un refugio de recuperación, un espacio donde la travesía de su corazón hacia la sanación continuaba. El capítulo 4 fue un capítulo de transición, desde el impacto inicial del ataque al corazón hasta el santuario de la habitación de hospital. Fue un momento de reflexión, conexión y transformación, un puente entre el pasado y el futuro que llamaba con promesa. Capítulo 5. Preparándose para la cirugía. En el tranquilo entorno de la habitación del hospital, el señor Johnson y su familia se enfrentaron a una decisión de vital importancia, la posibilidad de someterse a una cirugía cardíaca. Los médicos, armados con un profundo conocimiento de su condición, entablaron conversaciones sinceras con el señor Johnson y su familia sobre los posibles beneficios y riesgos de la intervención. Reunidos alrededor de la habitación del hospital, los profesionales médicos explicaron las complejidades de la cirugía. Con ayudas visuales y explicaciones claras, desmitificaron el proceso, delineando los pasos que tomarían para aliviar los bloqueos que habían llevado al ataque al corazón del señor Johnson. El ambiente de la habitación era una mezcla de seriedad y esperanza, mientras el señor Johnson lidiaba con la importancia de la decisión que tenía ante sí. La compasión y experiencia del equipo médico desempeñaron un papel crucial en la mitigación de las preocupaciones del señor Johnson. Su disposición para abordar sus preguntas, por más pequeñas que fueran, era un testimonio de su dedicación a su bienestar. Juntos forjaron un camino a seguir, un viaje de confianza y colaboración que destacaba el poder de la asociación entre pacientes y profesionales de la salud. A medida que el señor Johnson sopesaba las opciones, el apoyo inquebrantable de su familia proporcionaba una base sólida. Su presencia, un testimonio de la fuerza de los lazos forjados a través de las pruebas, reforzaba su creencia de que no estaba solo en este viaje. Su comprensión colectiva de que la cirugía era un medio para un fin, un paso hacia la recuperación de su salud, infundía un sentido de propósito y determinación. Con la decisión tomada, comenzaron los preparativos para la cirugía. El señor Johnson recibió información sobre los procedimientos preoperatorios que se sometería, una serie de pruebas y evaluaciones para garantizar que su cuerpo estuviera en la mejor condición posible para la intervención inminente. Los días previos a la cirugía se caracterizaron por una mezcla de anticipación y un toque de aprehensión, emociones que se reflejaron en los rostros de sus familiares. En el ínterin, la habitación del hospital se transformó en un espacio de reflexión. La mente del señor Johnson divagaba a través de recuerdos de los capítulos de su vida, cada experiencia moldeando su viaje hacia este momento crucial. Sus conversaciones con miembros de la familia y profesionales médicos por igual adquirieron una significación profunda, cada intercambio contribuyendo a su preparación mental y emocional para la cirugía que se avecinaba. A medida que se acercaba la fecha de la cirugía, las paredes de la habitación parecían expandirse, acomodando no solo la presencia física del señor Johnson y su familia, sino también las esperanzas y oraciones colectivas de aquellos que se preocupaban por su bienestar. Los pasillos del hospital resonaban con la determinación compartida de un hombre decidido a recuperar su salud, y los profesionales médicos comprometidos a convertir esa aspiración en realidad. El capítulo 5 se desplegó como un puente entre la contemplación y la acción,
mientras las decisiones se convertían en preparativos y se establecía el escenario para una intervención transformadora. Las paredes de la habitación atestiguaron la camaradería entre pacientes y profesionales, un recordatorio de que en el ámbito de la atención médica, la unidad y la confianza eran los pilares sobre los cuales se construían los caminos hacia la curación. Capítulo 6. La cirugía cardíaca. El día tan esperado había llegado. En el quirófano, un equipo de cirujanos cardíacos altamente calificados se preparaba meticulosamente para llevar a cabo la intervención que devolvería la salud al corazón del señor Johnson. Las luces brillantes, el equipo médico esterilizado y la solemnidad en el aire creaban un ambiente de intensidad y concentración. El señor Johnson, vestido con una bata hospitalaria, yacía en la mesa de operaciones, rodeado de tecnología avanzada y monitores que seguían cada latido de su corazón. La anestesia lo sumió en un sueño profundo, eliminando temporalmente el contacto con la realidad y preparándolo para la cirugía que cambiaría su vida. Los cirujanos comenzaron su danza coreografiada de habilidad y precisión. Con manos expertas, realizaron una incisión en el pecho del señor Johnson, revelando el órgano que había sido el epicentro de su crisis. Los corazones latían a un ritmo sincronizado, uno que se había tambaleado, pero que ahora tenía la esperanza de volver a encontrar su cadencia natural. Con el corazón expuesto, los cirujanos se enfrentaron a la tarea de desbloquear las arterias obstruidas. Utilizando técnicas avanzadas y microinstrumentos especializados, trabajaron con la destreza de maestros artesanos para eliminar las placas que habían impedido el flujo sanguíneo adecuado. Cada movimiento era un paso hacia la recuperación, un gesto de restauración para un órgano vital. La sala de operaciones, llena de la agitación de la cirugía, estaba imbuida de un aire de compromiso y responsabilidad. Cada miembro del equipo cumplía su papel con dedicación y precisión, consciente de la importancia de su trabajo en la vida del señor Johnson. La máquina de bypass cardiopulmonar, un componente crítico del proceso, permitía que la sangre fuera desviada del corazón, brindando una ventana temporal para que los cirujanos realizaran las reparaciones necesarias. Mientras tanto, en la sala de espera, la familia del señor Johnson esperaba con corazones ansiosos y oraciones en sus labios. El tiempo parecía ralentizarse mientras aguardaban noticias del quirófano. Cada segundo transcurrido estaba impregnado de preocupación y esperanza, un eco de la tensión que se desarrollaba en la sala de operaciones. La cirugía avanzaba con precisión y eficacia. Los cirujanos completaron la reparación de las arterias y se aseguraron de que el corazón del señor Johnson funcionara de manera óptima. A medida que la operación llegaba a su fin, la sutura de la incisión marcaba el cierre de un capítulo crítico en la vida del señor Johnson. Después de horas de trabajo meticuloso, la cirugía cardíaca llegó a su conclusión. El señor Johnson, aunque aún sumido en un profundo sueño anestésico, había superado con éxito uno de los desafíos más significativos de su vida. Las manos de los cirujanos habían tejido un camino hacia la recuperación, restaurando la salud de su corazón y ofreciendo una segunda oportunidad para abrazar la vida con renovada apreciación. El capítulo 6 marcó el punto culminante de esta emocionante historia. Un momento de transformación y esperanza mientras el señor Johnson atravesaba la cirugía que devolvería la vitalidad a su corazón. La sala de operaciones se convirtió en un escenario de habilidad y dedicación médica, y la sala de espera fue el reflejo de la ansiedad y la esperanza de una familia unida en el amor y la preocupación.